Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También puedes hacerte miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de ventajas exclusivas como vídeos y descargas de varias cosas que yo voy subiendo a un servidor de Discord que está en la cajita de información, que puede entrar todo el mundo. Pero hay una sala para miembros que es exclusiva para estas personas que, como pagan, pues reciben cositas. Vamos a hablar de Samuel Little, que es un hombre que fue condenado, que se haya probado por 3 asesinatos, aunque sí es cierto que se relacionó con unos 60 crímenes y muy posiblemente él llegó a decir que podían ser hasta 93 mujeres. Él nació el 4 de junio de 1940 en Georgia y bueno, una vez que nació sus padres se mudaron. Su madre, porque vivía con su madre. Su madre dice que le dio muy mala infancia porque su madre, por lo visto, era prostituta, según sus palabras, nada demostrado porque todo es lo que dice él. En el colegio tuvo bastantes problemas de aprendizaje y también de disciplina, porque ya desde muy pequeño demostró pues, que era una persona bastante agresiva. Se volvió a mudar esta vez con su abuela y bueno, lo detuvieron porque se metió en una propiedad privada, allanamiento de morada, y lo metió en un reformatorio, en un centro infantil. Cuando salió de allí se dirigió de nuevo a vivir con su madre. Allí fue, ya tenía más de 20 años, allí fue donde se puso a trabajar en un cementerio y en una ambulancia. Dice que el tema de la ambulancia fue lo que le dio la oportunidad de empezar a viajar más. A lo largo de este tiempo, pues fue detenido varias veces por asalto con violencia, por robo, por conducir ebrio y por intento de violín. Se le empezó a buscar porque se encontró a una mujer asesinada y algunos testigos lo situaban a él. Igual que también se encontró otra mujer en similares circunstancias porque como que su modus operandi era golpearlas e intentar estrangularlas y se le encontró pues varias similitudes. Todo esto se pudo lograr porque una de sus víctimas, a la que prácticamente casi acaba con ella a base de lo mismo, de estrangularla, pudo sobrevivir y pudo dar una pequeña descripción. Luego de nuevo lo encontraron en un asiento de un coche y al lado de nuevo había una mujer inconsciente que por lo visto lo mismo, había intentado estrangularla y había intentado abusar de ella. Así que varios testigos empezaron a relacionarlo con todos estos casos, con las 2 muertes anteriores y con las 2 supervivientes. Mientras estaba investigando este crimen fue cuando la policía lo relacionó con unos 60 asesinatos a lo largo de la década de los 80. Finalmente se supo que estaba como involucrado en 93 crímenes. Tenéis que saber que este hombre era profundamente inseguro, sobre todo por su falta de intelecto, así que lo que hizo antes de todo esto y las pequeñas temporadas que pasaba en prisión era aprender boxeo, así que digamos que entrenó más su fuerza física y demás para intimidar y poder llevar a cabo pues todas esas perversiones que tenía en la cabeza. Además se supone que todo este odio hacia las mujeres viene provocado por el hecho de que su madre se dedicara a lo que se dedicara y produjera en él alguna especie de trauma. En el juicio no solo se presentaron diferentes pruebas de ADN y demás, sino que como os digo se presentaron varias personas, no solo mujeres, también algunos hombres, pero diferentes ataques. Las mujeres eran más en tipo agresión un poco sexual y se supo pues que por estos testimonios que efectivamente él era el que había intentado agredirlos y por tanto estaba en conexión con todos estos crímenes que se estaban investigando. Una vez que fue condenado a cadena perpetua es cuando este hombre empezó a confesar poco a poco sus crímenes y se le pudo ir conectando. Hizo 34 confesiones y todas ellas se pudieron corroborar que eran ciertas. Y como os digo, su modus operandi era básicamente estrangularlas. Este hombre, que es de raza negra, no discriminaba, o sea, tanto mataba a mujeres de raza negra como de raza blanca y las edades oscilaban entre 17 y 35 años. Tenéis que saber que él no tenía ningún tipo de arrepentimiento y por lo único que confesó es porque se pensaba que podría obtener algún tipo de beneficio a su favor dado que había confesado tantos crímenes. Obviamente no fue así. Obviamente no le hicieron ni caso después de todo lo que había hecho, además de que esta persona se supo que no tenía ningún tipo de trastorno mental, es decir, que era así porque sí, y finalmente murió en 2020. Así que nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas, bueno, disfrutado, no lo sé. Pero bueno, este hombre fue bastante conocido porque, como os digo, fueron muchísimas mujeres las que se fueron sumando poco a poco a la lista ya de por sí larga que tenía de crímenes. Y él como que fue poco a poco soltándolo al principio porque quería un trato de favor y luego sencillamente porque como era en plan de, bueno, ¿sabéis? Es que a muchos psicópatas lo que les gusta es como tener fama y entrar en la calle de la fama de los psicópatas, que es como los psicópatas
más nombrados de la historia. Así que lo consiguió porque finalmente sí era verdad que había matado a esas mujeres y sí era verdad que había llegado a ese número tan elevado. Así que nada más, regálame un pedazo de me gusta, también suscríbete a mi canal secundario de cocina, si te gusta la cocina y quieres aprender, si no, no lo hagas. Pero me gustaría llegar a los 100. También sígueme por mis redes sociales y coméntame, que los comentarios me dan la vida y aparte de darme la vida, le dan feed al vídeo, lo cual viene muy bien. Y recuerda que aquí se sube vídeos los lunes, los miércoles y los viernes. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.